Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Marité queríamos hacerle algunas reflexiones y comentarios, comenzando por un aspecto que creemos fundamental: las vacunas en los adolescentes y en la mujer joven o en el hombre joven. Hola, ¿cómo le va, doctor? Muchas gracias por la invitación. Mire, realmente las vacunas en los adolescentes son fundamentales porque los adolescentes pueden transmitir infecciones y aparte de darles refuerzos de vacunas, tenemos que ver si tienen su vacuna completa, porque muchas veces se olvidan. Siempre se asocia que la vacuna es para el nene chiquito, pero no para el adolescente. Así que es muy importante ver el carnet de vacunas. Una de las vacunas que está dentro del calendario de vacunas del Ministerio de Salud es, por ejemplo, la antimeningocócica. A los 11 años, una única dosis. Y esta previene sobre una enfermedad gravísima, que es la meningitis por meningococo o la meningococcemia. Y se vio que los adolescentes son portadores del meningococo y pueden transmitirlos. En relación a ese tema, me parece importante, Marité, destacar algunos signos que pueden hacernos pensar en la necesidad de descartar una infección meningocócica o una meningitis. Fundamentalmente es fiebre alta y lesiones, muchas veces en la piel, que son lesiones que nos llaman mucho la atención porque son como si fuese una hemorragia. Claro, que cuando uno las aprieta no desaparecen, como pueden ser otras. Y aparte, usted siempre nos enseñó que hay que ir a buscar las petequias a nivel subconjuntival, que nos hablan más de que podríamos estar en presencia de este germen, que es muy agresivo y puede tener una alta mortalidad. Entonces lo que tenemos que dejar como mensaje es que la fiebre alta en los adolescentes, con lesiones en la piel, y sobre todo con fiebre que no baja con los antibióticos, con los antipiréticos habituales, pensar que puede ser una meningitis meningocócica, ir a un centro de salud o ver a un muy buen médico. Exacto, y en forma urgente, porque ahí, digamos, los minutos cuentan. Es muy importante que se haga el diagnóstico precoz y un tratamiento rápido. Otra cosa que también, aparte de la fiebre alta, refieren los adolescentes o los chicos, es una cefalea, un dolor de cabeza como nunca antes tuvieron. Ellos mismos lo dicen. Me duele la cabeza, pero como nunca me pasó antes. Así que es muy importante. Es una emergencia infectológica, es fundamental. Exactamente. Así que, por eso, a través de esta vacuna antimeningocócica, que se da en forma gratuita y obligatoria a partir de los 11 años en una única dosis, a los adolescentes estaríamos protegiéndolos frente al meningococo. ¿Por qué no me haces un comentario en relación a la vacuna triple viral? La triple viral es muy importante ver si los chicos tienen completo su carnet de vacunas. Esta comprende protege contra el sarampión, la rubiola y las paperas. Así que es muy importante también ver que tengan por lo menos 2 dosis de vacunas, ¿sí? Frente a la triple viral. Y después es muy importante tenerlo presente en la mujer en edad fértil, si está vacunada o no con estas 2 dosis de triple viral, para evitar ciertas complicaciones. Entonces, esta vacuna fundamentalmente previene para el sarampión, que puede dar formas graves y que puede dar complicaciones también bacterianas. Si bien es un virus, el del sarampión, se puede complicar y puede dar, por ejemplo, neumonía, puede dar otitis, puede dar complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Las paperas, que parecería ser que es una infección banal, sin embargo puede llevar a sordera o problemas de fertilidad en los hombres al producir orquitis, por ejemplo. Y con respecto a la rubiola, usted siempre nos habla de la importancia de prevenir la rubiola congénita. Sí, nosotros, me acuerdo, cuando no existía la vacuna triple viral, nosotros hicimos un estudio en la ciudad de Buenos Aires y vimos que nacían 38 chicos con rubiola congénita. Y esa situación nos enseñó que toda mujer embarazada que tiene un rash, una erupción, tenemos que evaluar si es o no rubiola. Y hoy hay análisis de laboratorio que nos permiten decir con absoluta certeza si la erupción esa es una rubiola
o si la persona tuvo rubiola en algún momento. Y entonces, muy importante evaluar muy bien las mujeres embarazadas que tengan una erupción. Totalmente. O que estén en contacto con alguien que tenga un rash. Por ejemplo, una señora que está embarazada y tiene contacto con un niñito, por ejemplo es maestra o es médica, y está en contacto con algún niño que tiene rash, es muy importante saber que está protegida frente a la rubiola, porque de lo contrario se va a llevar un gran susto y va a tener que hacerse todos estos estudios que, si tiene la vacuna, estaría prevenida. Y lo que tenemos que tener presente es que no hay ningún problema. Si alguno recibe una vacuna y se embaraza, la triple viral no trae ninguna complicación para el embarazo. Quiere decir que es muy importante toda mujer en edad de embarazarse que se vacune. Exacto. Y no se preocupe si cuando se vacunó queda embarazada, porque no hay mayores problemas. Exacto, si bien se dice que se trate de dar fuera del embarazo, como usted dice, no se han registrado complicaciones. Perfecto. Me gustaría que hicieras algún comentario. ¿Qué está pasando con el COVID-19 en relación a los adolescentes y a los niños en relación a las vacunas? Bueno, se está viendo en otros países que fundamentalmente por esta variante Delta, está aumentando la incidencia en niños y adolescentes porque justamente es la población que no se encontraba vacunada. En nuestro país comenzó la vacunación a partir de los 12 años, entre los 12 y los 17 años, a los adolescentes que tengan factores de riesgo de producir un COVID grave. Y ahí están entonces indicados en los pacientes que tengan obesidad grave, mórbida, que tengan diabetes fundamentalmente, que tengan problemas cardiológicos crónicos, que tengan, por ejemplo, enfermedades pulmonares, asma grave, enfermedades renales, pacientes con alteraciones hemato-oncológicas, los trasplantados o pretrasplantados, los pacientes con alteraciones neurológicas, el síndrome de Down, porque en el síndrome de Down se vio claramente que tienen también mayor riesgo de hacer complicaciones por el COVID, por la hipotonía que tienen estos pacientes, porque muchas veces también tienen cardiopatías y porque algunas veces también tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Hay un tema que a mí me parece muy importante. En esos pacientes que tú dices, una vacuna que es fundamental es la vacuna antigripal. Y nosotros, en esos pacientes, todos los años debemos vacunarlo, porque se ha visto que la vacuna antigripal, además de prevenir de la gripe, 24% de los que se vacunan tienen menos posibilidades de hacer el COVID. Exactamente, no hay que olvidar la vacuna antigripal en estos grupos, que son parecidos a los que está indicada la vacuna frente al COVID. Así que la vacuna antigripal fundamental y no olvidársela, esa es anual, ¿sí? Así que en este momento en el país se está dando la Moderna a este grupo de adolescentes, son 2 dosis separadas entre 21 y 28 días y con esto entonces estamos protegiendo a esta población vulnerable. Se está evaluando también que tal vez se puede empezar a dar en chicos menores de 12 años, hay estudios con la vacuna Pfizer a partir de los 3 años. Y también en China, con la vacuna Sinopharm, se están haciendo estudios también a partir de los 3 años. Así que seguramente el paso siguiente va a ser a darlo a los menores de 12 años con comorbilidades, porque vamos así a evitar ese nicho de gente no vacunada en el cual la variante Delta puede atacar. La otra recomendación es que, como se está viendo la infección más en el adolescente y en el niño, aunque no tenga factores de riesgo, también pueden vacunarse. Seguramente, lo que pasa es que en este momento... Como no hay tantas vacunas, exacto, uno prioriza los grupos que tú decías, pero si uno, como padre o madre, quiere vacunar a sus chicos, es una situación que puede hacerse porque la infección se está viendo en estos grupos mucho más que lo que se veía anteriormente. Totalmente, y aparte, aún sin factores de riesgo, los chicos pueden hacer este síndrome inflamatorio multisistémico, es decir, que se ve también en chicos normales que no tienen ningún factor de riesgo, pero que el COVID hace una forma grave que es este síndrome, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, para que nosotros seamos claros, concretos y dejemos una reflexión,
las vacunas, de acuerdo al calendario, tenemos que cumplirlas. Los adolescentes muchas veces no se vacunan, pero deben hacerlo. Es muy importante la antimeningocóxica, la triple viral y la de la gripe. Y el HPV, nos olvidamos en los adolescentes, sí. Fundamental. ¿Por qué no nos contás un poquito las recomendaciones del HPV? El HPV al principio se había establecido que era solo a las niñas a partir de los 11 años. Después se vio que tenían que ser también los niños, porque realmente es muy importante la prevención de esta infección por este virus del papiloma humano, que puede producir inclusive cáncer de cuello uterino, cáncer de pene. Es muy importante la protección frente a esta infección con una vacuna que se da en 2 dosis separadas por 6 meses y se da tanto a los niños como a las niñas. Las personas que se dieron una dosis y han pasado un tiempo no tienen que empezar de nuevo, No. Completan las 2 dosis y me parece fundamental lo que tú has dicho en relación a este problema y a esta prevención. Marité, me parece que hemos sido o hemos tratado de ser lo más claro posible para jerarquizar la importancia de la vacunación, especialmente en los adolescentes y en las mujeres jóvenes. Muchas gracias, enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección.
En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, con la doctora Marité Rosanova, pensamos que sería muy importante, o es muy importante, hacer algunas reflexiones y comentarios sobre la fiebre que nos puede afectar a todos, a los chicos, a los adolescentes y a los adultos. Me gustaría, Marité, que nos cuentes cómo es en los chicos y a los adolescentes el cuadro febril, qué cosas hay que tener presentes y cómo tenemos que evaluarlo. Bueno, la fiebre es un motivo frecuente de consulta, realmente es uno de los más frecuentes. Y es muy importante hacer una muy buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen examen físico para poder determinar cuál es la causa de la fiebre. No es lo mismo una fiebre alta, mayor de 38 grados, que una febrícula. Y también depende de si baja con antitérmicos, si no baja, cómo está el chico, si se conecta con su mamá, si no está irritable, porque la fiebre puede ir de algo muy banal, como puede ser un catarro de vías aéreas superiores, hasta cuadros gravísimos como meningitis, por ejemplo, o pielonefritis, que es las infecciones urinarias complicadas. Así que es muy importante el examen clínico, una historia clínica bien acabada con mucha interrogatorio a la mamá y en el caso de los adolescentes a los niños. Nosotros recuerdo que habíamos siempre destacado que cuando un chico, un adolescente tiene fiebre y le damos antitérmicos y le baja la fiebre, en general nos quedamos bastante tranquilos. La preocupación es la fiebre que no baja con los antitérmicos y en ese sentido me parece muy importante lo que tú has dicho de hacer la consulta médica para aclarar por qué el chico, el adolescente tiene fiebre. Claro, porque muchas veces se puede necesitar pedir exámenes de laboratorio, ¿sí? Y entonces usted siempre nos enseñó que nos podemos quedar tranquilos en general si la eritrosedimentación, que es una parte del laboratorio, o la proteína C reactiva está baja o normal, porque ahí se aleja la posibilidad de algo infeccioso y podemos encontrar otros diagnósticos diferenciales. Marité, en los adolescentes muchas veces nos consultan por un cuadro febril y nosotros le encontramos que tienen adenopatías. Le vemos la garganta y tienen placas. Y entonces le hacemos unos análisis y vemos que tienen hepatitis. ¿Qué te hace suponer que el chico este tenga? Y eso es muy importante pensar que puede ser una mononucleosis infecciosa. Y igualmente hay que hacerles el exudado de fauces para ver si no puede ser una angina estreptocóxica, porque bueno, la angina con placas y adenopatías, lo que sobraría un poco es lo de la hepatitis, ¿no es cierto? Pero ahí podemos tener una faringitis estreptocóxica. Y si no, el síndrome mononucleósico sería esto que usted describió. Y en esos casos, a mí me resulta muy útil hacerle enseguida un análisis de sangre y hablar con el laboratorio para ver si en el hemograma, en el frotis, que habitualmente uno observa en estas personas, no hay linfocitos atípicos. Exacto. Que es la primera manifestación que nos orienta hacia la mononucleosis. Exactamente, y cuando uno le palpa el abdomen al chico, en general puede tener el vaso agrandado y el hígado agrandado, que también entonces orientan a que se trate de una enfermedad por Epstein-Barr o mononucleosis infecciosa. Hay una práctica que realmente no es necesaria. Cuando uno tiene mononucleosis, habitualmente la persona esa contagia la primera semana. Segundo, el paciente puede tener la hepatitis, todo lo que dijimos, y muchos médicos le mandan reposo muy prolongados. Y lo que hemos aprendido, que estos pacientes con mononucleosis no necesitan el reposo, porque el reposo muchas veces demora la recuperación del paciente, sino que le decimos que hagan todo
lo que su cuerpo le permite. Totalmente, porque en general muchas veces este tipo de infección está ligada a que va a tener un poco más de cansancio y todo, y él mismo va a responder cuando su cuerpo realmente se lo permita. Y es importante también con los adolescentes, con estos síndromes mononucleósicos que usted describió, descartar la infección por HIV, ¿sí? Porque los chicos en esa edad de adolescentes, en general, sus prácticas sexuales a veces son sin preservativo, por ejemplo, y tienen posibilidad de hacer una infección aguda por HIV que puede manifestarse como un síndrome mononucleósico también. Muy importante, Marité, lo que has dicho. Y eso no es muy difícil clarificarlo, porque cuando uno le pide un análisis de sangre, le va a pedir que además de las reacciones habituales, le hagan un estudio para ver el número de los linfocitos, los CD4, porque los CD4, que son unos linfocitos y un análisis de sangre muy común, si están muy bajos nos hace sospechar lo que tú decías, una infección por HIV, y ahí una ELISA que uno le hace, en general lo clarifica. Exactamente, y es muy importante porque después hay que también hacer hincapié en el tratamiento de la pareja sexual de ese chiquito adolescente. El otro tema que a mí me parece importante es la fiebre en los chicos, adolescentes o adultos que tienen cardiopatías. Eso es fundamental. Es fundamental aclararle a los papás o a la persona adulta que tiene la cardiopatía que si tiene fiebre, que por favor no empiece a tomar antibióticos, ni por su cuenta, ni se deje dar antibióticos previo a realizar hemocultivos. Es fundamental porque un paciente cardiópata con fiebre, lo primero que tenemos que descartar es que no tenga un foco endovascular o endocarditis, como nosotros le llamamos. Entonces es fundamental la toma de los hemocultivos y no automedicarse ni recibir antibióticos sin saber cuál es el foco que ese paciente tiene. Me parece fundamental lo que tú has dicho. Y yo nunca me voy a olvidar de que nosotros formamos parte de un comité de endocarditis a nivel mundial, que estaba el doctor Durack, que es el padre prácticamente de las endocarditis, y él nos decía que todo paciente, como tú lo describiste, que se le hacen 2 hemocultivos, no necesitamos hacerle 3, 4, 5, 2 hemocultivos, y los mismos hemocultivos, si no tomó antibióticos, son negativos, descarta una endocarditis. Exacto, en cambio si tomó antibióticos y me vienen los hemocultivos negativos, no es fácil descartar que no tenga una endocarditis. Ahí es mucho más complicado. Y ustedes saben que hoy la endocarditis se puede tratar inclusive con una medicación que es la ceftriaxona, un antibiótico muy práctico que se da 2 veces por día y puede ser tratado ambulatoriamente. Exacto, si está compensado hemodinámicamente. Sí. El otro tema de la fiebre es la fiebre en la mujer joven. Yo recuerdo muchos pacientes que nos vienen a ver con fiebre y nos dicen, tengo fiebre menor de 38 grados, pero tengo siempre fiebre. Y eso se describía como fiebre en la mujer joven. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos encontró que las mujeres, fundamentalmente, también se pueden dar los hombres, con fiebre baja, menor de 38, y le hacemos los análisis de sangre, la eritrosedimentación es normal, la PCR normal, hemocultivo negativo, eso puede ser un síndrome de fatiga crónica. Exactamente, que también está descrito en los adolescentes, ¿sí? Que está la fatiga crónica y está la fibromialgia, que la diferencia sería que en la fatiga crónica predomina ese desgano, esa fatiga, esas no ganas de hacer nada, y en la fibromialgia predominan los dolores musculares también. Muy bien, Marité, como siempre, tus reflexiones y comentarios son perfectamente aplicados a lo que vemos en la práctica diaria. Yo creo, como tú dices, que cuando hay muchos dolores, fibromialgia. Pero ojo, esta fibromialgia no es fácil manejarla, porque va acompañada con una sensación de malestar que el paciente refiere y hay que tener muy buen nivel para manejar a los mismos. Exacto, alto índice de sospecha, porque muchas veces no se piensa en estas patologías y se sigue estudiando al paciente y no se sabe entonces claramente que podría tratarse de esta entidad.
Otro tema importante que creo que en el primer bloque lo dijimos, pero debemos enfatizarlo, es la fiebre elevada en las personas de entre 40 y 60 años, sobre todo mujeres, que uno le hace una eritrosedimentación y la eritrosedimentación está muy elevada. Le hace hemocultivos negativos, examen clínico normal, pero la paciente tiene fiebre, eritro elevada y no se siente bien. Entonces nosotros aprendimos que, de los clínicos, que eso puede ser lo que se llama polimialgia reumática. Y la polimialgia reumática, que tiene eritro alta, fiebre, malestar general, se trata y controla muy bien con dosis bajas de corticoides, que algunas veces hay que darlo durante un tiempo prolongado. Tienen que ver un buen clínico, un reumatólogo, pero lo que se ve fundamentalmente es que con los corticoides se le va la fiebre, se sienten mejor y la eritro baja. Y entonces, en esa forma, nosotros sinceramente podemos manejar muy bien esta situación. Mis queridos amigos, en este bloque de la fiebre, lo que quisimos jerarquizar es que la fiebre, que no baja con antitérmicos sobre todo, y se presenta con alguna de estas características, una buena evaluación clínica permite ponerle nombre y apellido y manejarlo adecuadamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente nos sentimos siempre muy bien de comunicarnos con todos ustedes. Muchas gracias.